iniciamos esta breve serie de estudios pensando en la doctrina de la confirmación. Vimos su significado del proceso de ir afirmando, consolidando y ensanchando el área de acción de la vida cristiana individual y colectiva. Y vimos la intensidad, vimos primero la necesidad de que los creyentes seamos confirmados, viendo tres funestas consecuencias que nos sobrevienen cuando nos estancamos en nuestro crecimiento cristiano. Y a la luz de esta importancia, vimos la intensidad con que el apóstol Pablo se dedicaba no solo a evangelizar, esto sí lo hacía, pero a los evangelizados se empeñaba y con una gran intensidad en el cultivo, o sea, la confirmación de su nueva vida. Y terminamos el estudio de esta mañana viendo métodos que Pablo empleaba para la confirmación. Métodos muy sencillos, no complicados, métodos al alcance de cualquier congregación cristiana, porque fueron tres: la visitación, y cuando no era posible visitar él en persona, se anticipó a esta posibilidad, adiestrando a un grupo de hermanos que podrían hacer la visita que Pablo se encontró impedido hacer, la visitación. Y luego vimos la intercesión. Pablo gastaba mucho tiempo orando por los nuevos creyentes. Y luego el último punto que realmente no mencionamos esta mañana, pero que debe de mencionarse: Pablo enviaba mensajes escritos. Ahora, estos mensajes escritos, algunos de ellos los tenemos nosotros, forman parte del Nuevo Testamento, sus cartas a iglesias y a ciertos individuos también. Hermanos, no desaprovechemos el valor de un recadito breve enviado. Cuando nosotros salíamos del país para volver a nuestra tierra, nuestros hermanos de la misión mexicana nos entregaron un libro de cartas de despedida. Y yo había pensado que mi ministerio aquí era predominantemente de enseñanza bíblica y de predicar. Cuando menos en esto pasé mucho rato. Y me llamó mucho la atención que en estas cartas de despedida, la mayor parte de mis hermanos misioneros no hablaban de mi enseñanza ni de mi predicación, sino del hecho de que en momentos de crisis, de necesidad, habían recibido una cartita. Y hermanos, vale la pena cultivar este ministerio. No tiene que ser un legajo, una notita. Te estoy recordando. Siento mucho lo que te pasa. Mira, aquí hay una promesa de aliento del Señor. Tómense el tiempo. Pablo lo hacía. Escribía notas de estímulo, de orientación, de agradecimiento. Lean ustedes con cuidado la cartita a Filemón, un ejemplo de este plan de confirmación que usaba Pablo. Ahora, esta noche, mañana y el miércoles en la noche,
vamos a ver las demandas de la confirmación, es decir, lo que esta tarea demanda de nosotros. Y son esencialmente tres: ambiente familiar, aprendizaje vital y atención individual. Y esta noche vamos a pensar en la primera de estas tres demandas, o sea, ambiente de familia, ambiente familiar. Dios estableció la familia antes de establecer la iglesia. Y la iglesia debe de ser familia espiritual para los nuevos creyentes. Y hay cierta similaridad entre la razón porque Dios, cuando las cosas son normales, a cada niño que nace dentro del seno de una familia, donde los papás, los hermanos, los abuelitos, los primos y demás parientes forman un cálido ambiente de amor, de aprecio y de ayuda. Porque Dios sabe muy bien que la vida nueva necesita de este tipo de ambiente para sobrevivir. Y es lo mismo en la esfera espiritual. Un nuevo creyente necesita familia espiritual. Y hay varias cosas en la Biblia que llaman la atención a esto. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, en dos pasajes, nombra la familia. Es llamada la familia de la fe, porque en esta familia todos somos creyentes o fieles, como dicen algunas veces. Estamos en esta familia no por nacimiento físico, sino por un nacimiento espiritual que depende precisamente de nuestra fe en el Señor. Entonces, es una familia cuyo distintivo es su fe en Cristo Jesús como Salvador personal. Pero también hay otro pasaje que le llama la familia de Dios. Y allí vemos algunas cosas muy interesantes. Al ser miembros de la familia de Dios, quiere decir cuando menos tres cosas. Una es que nuestro Padre es Dios mismo. Por esto oramos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración modelo, el Padre Nuestro, indicándonos la confianza que tenemos de acercarnos a Dios porque Él es nuestro Padre. En el Antiguo Testamento hay 14 pasajes que llaman a Dios Padre. Uno de los 14 lo hace 2 veces. De manera que hay un total de 15 veces en todo el Antiguo Testamento en que Dios es llamado Padre. Hay algunos otros pasajes del Antiguo Testamento que comparan a Dios con un Padre, pero solo 15 veces es llamado Padre. En cambio, cuando pasamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios,
y descontamos las repeticiones debidas a pasajes paralelos, es decir, un pasaje en Mateo y otro en Lucas que tratan del mismo incidente, de la misma ocasión. Descontando los pasajes paralelos, encontramos que Cristo llamó a Dios Padre 170 veces. Era su manera favorita de dirigirse a Dios. Y en todas sus oraciones, menos una, él invocó a Dios como Padre. Y la única excepción fue su grito de angustia desde la cruz cuando Dios mío, y allí él estaba citando textualmente del Salmo 22. De manera que nosotros tenemos la tremenda bendición de tener a Dios mismo como nuestro Padre. Y es una cosa muy interesante. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que emplean una palabra muy rara para nosotros. Abba. En Gálatas y en Romanos y en el Evangelio de Lucas, en la ocasión de Getsemaní. Esta palabrita Abba es una palabra de la lengua aramea, que era el tipo de hebreo que se hablaba en Palestina en tiempo de Jesús. Y era la palabra que los niños en la casa usaban para dirigirse a sus papás. Y no solo los niños, sino los hijos adultos usaban este término, un término casero, familiar, que indicaba la intimidad y la confianza. Y la oración modelo, en esta oración Cristo está diciéndonos que como miembros de la familia de la fe, como miembros de la familia de Dios, tenemos esta confianza para llamar Padre al Creador del universo. En esta familia de la fe, Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, dice Pablo. Y aparte de esto, cada creyente es nuestro hermano amado. Me refería hace un momento a la breve carta de Pablo a Filemón. Es una carta muy interesante por varios motivos. Filemón era diríamos nosotros en México, un hacendado. Era un hombre de terrenos, un hombre rico, y en esa época del Imperio Romano prevalecía la esclavitud. Y Filemón se convirtió y uno de sus esclavos, un hombre llamado Onésimo, cuyo nombre significaba provechoso, resultó que se aprovechó y dejó de ser provechoso para él porque hurtó algo y huyó a Roma. Y allí en Roma no sabemos cómo, pero tuvo contacto con Pablo el preso y Pablo lo ganó para Cristo. Y Onésimo, el esclavo fugitivo de su dueño Filemón, estuvo sirviendo a Pablo. Pero un día Pablo le dijo: mira, Onésimo, tenemos que guardar nuestro testimonio según las costumbres y las leyes vigentes. Tú has cometido una falta y ahora, como cristiano que eres, debes de regresar con tu dueño legal y pedirle el perdón. Y luego Pablo escribió esta carta a Filemón y lo mandó con el esclavo fugitivo Onésimo, ahora cristiano. Y noten ustedes lo que dice en el versículo
15 y 16. Porque quizás para esto, hablando previamente de la conversión de Onésimo, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora, hermanos, fíjense, el esclavo en el Imperio Romano era una pieza de propiedad, legalmente hablando, a la disposición de su amo. Y la historia abunda con incidentes en que los patrones mataban a sus esclavos por cualquier quítame estas patas. Y ahora Pablo le dice, vas a recibir a Onésimo, tu esclavo, pero ya no como esclavo, sino como hermano amado en el Señor. Ahora, hermanos, esto sí es revolución. Y realmente esta es la única clase de revelación que puede perdurar. Y es la clase de revolución que este mundo sigue necesitando. Solo en la familia de Dios es posible que un esclavo llegue a ser amado hermano de su patrón. Y nosotros somos miembros de esta familia que nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos menores de Cristo Jesús y nos hace hermanos de todo otro creyente en el mundo entero, sin importar su raza, su cultura, el idioma que hable, ni su condición económica. Esto es la única esperanza para la paz en el mundo. Miembros de la familia de la fe. Ahora, el hecho de hablar de la necesidad de ambiente familiar se obedece no solamente a que ahora somos miembros de la familia de Dios, sino a otras dos doctrinas neotestamentarias básicas. Una es el hecho de que la vida cristiana no puede vivirse en aislamiento. Es absolutamente imposible que una persona se desenvuelva como Dios quiere en su vida cristiana si se aparta de sus hermanos. Por esto, en la carta a los Hebreos, cuando el autor inspirado, quien quiera que haya sido, y parece, que yo sepa, nadie sabe a ciencia cierta quién fue el autor humano de la epístola a los Hebreos, pero cuando este hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, terminó con la sección doctrinal y empezó a la aplicación práctica de la doctrina, él dice en el capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros nos necesitamos los unos de los otros, y nuestro desenvolvimiento espiritual depende de lo que otros hermanos puedan aportar a nuestro desenvolvimiento. En Romanos capítulo 1 hay un pasaje que tal vez hemos pasado por alto demasiadas veces. Pablo está escribiendo a una iglesia que él no fundó, una iglesia que cuando escribió la carta ya existía, era conocida, y Pablo quería visitar a la iglesia en la ciudad de Roma. Y aquí en el primer capítulo de su carta,
El versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero fíjense en el versículo 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice, yo siento el ardiente deseo de ir a Roma y compartir con mis hermanos, ahora desconocidos en carne, para fortalecerles en su fe. Pero dice Pablo, esto no es mi único motivo. Yo anhelo recibir de ustedes algo que me conforte, que me fortalezca a mí. Pablo comprendía que su ministerio no era simplemente para dar, para ayudar y estimular a los demás, sino que él necesitaba recibir la bendición que Dios le podía dar a través de sus hermanos. Esto es, hermanos, esto está involucrado en la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo y en la doctrina de los dones espirituales. Un cuerpo, cada pieza, si se me permite la expresión tan mecánica, cada parte del cuerpo humano coopera con la salud de otras partes del cuerpo. Si a usted le pica una avispa en el dedo, no solo va a ser el dedo el que duele, usted va a tener nódulos de dolor en glándulas diversas esparcidas por el cuerpo. El cuerpo es una unidad y lo que afecta a una parte afecta a otra parte. Y porque somos un cuerpo en Cristo y miembros individuales de este cuerpo, la salud del cuerpo depende de la salud de todos sus miembros. Y entonces nosotros nos necesitamos y la confirmación de cada hermano depende de su presencia y su integración en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo cuando empecé a querer predicar en español, yo nunca fui católico. Fui criado en una familia bautista, acepté a Cristo como niño y toda mi formación espiritual primera fue en un ambiente evangélico. Y cuando el Señor me llamó a predicar en español y empecé a hacerlo, pues me encontré en medio de gente de otra historia religiosa, que si entendemos correctamente el término iglesia, que es verdad que aislado de la iglesia, uno puede convertirse fuera de la iglesia, pero uno no puede sobrevivir espiritualmente desligado de la iglesia del Señor. Nosotros necesitamos ser parte de la iglesia del Señor para nuestro desenvolvimiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo y un miembro que se amputa del cuerpo, ese miembro caduca, ese miembro pierde y si no vuelve a asociarse, entonces llega a ser una nulidad en cuanto al adelanto del reino de Dios. La iglesia es importante porque es el cuerpo de Cristo y nosotros miembros de este cuerpo y recibimos la aportación que distintos hermanos hacen a nuestras vidas. Yo les sugiero, hermanos, que en algún momento de quietud usted se pregunte, ¿quiénes son los hermanos que Dios ha usado para ayudarme a entender mejor,
para ayudarme a sobreponerme a un problema o dificultad. Si usted se pone a meditar un poquito sobre esto, va a reconocer la grande deuda que todos tenemos para con nuestros hermanos en la fe. Mi esposa y yo, desde que estamos de vuelta en Estados Unidos, no somos miembros de una iglesia de habla española, somos miembros de una iglesia de habla inglesa. Habíamos sido miembros de esta iglesia en una licencia que tuvimos porque queríamos que nuestra hija encontrara una iglesia con un buen programa espiritual para los jóvenes, y ella escogió esta iglesia y la hizo mucho bien. Y ahora, este año pasado, cuando nuestra hija murió en un accidente automovilístico, nosotros estábamos de nuevo como miembros de esa iglesia que había ministrado a ella en su juventud. Y hermanos, francamente, yo creo que nunca me había dado cuenta del valor de esta familia de la fe, en que los hermanos de esta iglesia local vinieron a respaldarnos, a traer comida a la casa, para que pudiéramos estar en familia sin la necesidad de que mi esposa estuviera preparando el desayuno, la comida de aquel día. Ellos nos rodearon de su amor de maneras tan significantes. Tenemos el plan del ministerio familiar de los diáconos. Cada diácono de nuestra iglesia atiende a un cierto número de familias. Es su obligación saber cómo están, y si hay necesidad de que el pastor visite, el diácono aquel avisa al pastor de esta familia que está en problema. Y nosotros, mi esposa y yo, somos del grupo familiar cuyo diácono es uno de los más prominentes ginecólogos de la ciudad de Fort Worth. Es profesor de ginecología en la universidad. Es un hombre cristiano profesional de primera categoría. Este doctor, siendo nosotros de su grupito familiar, este doctor, en la semana después de la muerte de nuestra hija, vino 5 veces a nuestra casa, no nada más para saludar en la puerta, se pasó cosa de casa media hora cada vez. Hermanos, esta ayuda, este apoyo, esta simpatía cristiana de hermano con hermano es parte de la confirmación. Y nosotros, como miembros de la familia de Dios, nos necesitamos los unos de los otros. También la doctrina de los dones espirituales. Nadie tiene todos los dones espirituales. Yo no estoy completamente seguro cuántos dones espirituales hay. Cuando hay más de 20, estoy seguro de esto. Hay algo de discrepancia de opinión acerca de cuántos dones espirituales son mencionados en el Nuevo Testamento, pero es seguro que son más de 20. Cada uno de nosotros tiene cuando menos uno de los dones espirituales. Algunos hermanos tienen más de uno, pero yo no tengo todos los dones, y mi desenvolvimiento espiritual precisa de la aportación que pueden hacerle hermanos cuyos dones son distintos del mío o de los míos. Por esto Pablo decía: yo quiero compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, hermanos, la iglesia necesita ser
el hogar espiritual de los nuevos creyentes. En la iglesia, el nuevo creyente necesita encontrar amor. Ahora, el amor no es abrazos y besos únicamente. El amor es pan, el amor es presencia, el amor es ayudarle a encontrar un trabajito cuando está desempleado. El amor es ayudar a la otra persona, orar por esa persona, sentir lo que esa persona siente. Y todos necesitamos amor. Y la iglesia, como el hogar espiritual del nuevo creyente, debe brindarle este cálido amor cristiano para que pueda sentirse estimulado y deseado. Y en las iglesias hay hermanos de todas capacidades, hay hermanos de mucha capacidad, hay hermanos de limitada capacidad, pero debe haber el mismo aprecio, el mismo estímulo para todos. No hay distingos, no hay discriminaciones cuando la iglesia es lo que debe de ser. El nuevo creyente debe encontrar alimento en la iglesia. Alimento espiritual, alimento bíblico. Debe recibir este entrenamiento, esta enseñanza, para que entienda qué es lo que cree y qué significa lo que cree para su vida diaria. Y muchas veces el nuevo creyente se siente cohibido, se siente el único que ignora ciertas cosas, cuando la pura verdad es, habrá 20 más que tengan el mismo problema, pero él no lo sabe. Entonces la iglesia necesita rodearle de un ambiente en que él con confianza puede hacer sus preguntas, externar sus dudas, sin temor de que alguien va a decir que eres un ignorante. Necesita recibir esta ayuda. Vamos a hablar más a fondo de esto en la última clase. Necesita recibir protección. Nosotros debemos de estar continuamente vigilantes para ver cuando alguno de nuestros hermanos está en peligro espiritual. Si yo hubiera nacido en el tiempo de Pablo, estoy seguro que habría sido un fariseo por todos lados. Porque yo recuerdo en mis primeros años de cristiano que yo era muy dado a echar el ojo de crítica a otras personas. Dios me bendijo con ponerme en la casa de un viejo pastor, casi totalmente ciego, con quien viví durante parte de mi carrera universitaria. Este hermano no era casi ciego, y mi trabajo era de leer, de ser compañero de él todas las tardes cuando regresaba de la escuela. Y yo recuerdo que una noche, platicando con el hermano Earls, le platiqué de cierto hermano allí de la comunidad que a mi juicio de fariseo que era, estaba portándose muy mal, según yo. Y el viejito me escuchó con mucha calma hasta que yo dije todo lo que quería decir. Y entonces me dijo, oye, Charlie, quiero hacerte una pregunta. Sí, hermano. Si tú vieras a un coyote llevándose en el hocico a un pollo, y si tuvieras un rifle en la mano, ¿a cuál apuntarías? Pues
ustedes saben lo que me quiso decir, ¿verdad? Y un poco después yo también me di cuenta. Hay hermanos nuevos y hermanos no nuevos que tienen tentaciones y debilidades. Y a veces un hermano se da un resbalón, comete alguna falta. Ahora, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que tú mismo puedes ser tentado. No es cita precisa, pero es la idea. En otras palabras, nosotros en la familia, en vez de ser criticones, debemos ser compasivos y reconocer que tal vez yo no tengo esta debilidad de mi hermano, pero Dios sabe, y también yo sé, y mi esposa sabe mejor, que yo tengo mis debilidades. Y yo debo orar por mi hermano, debo buscar la forma de ayudarle a pedirle perdón a Dios, a reconocer su falta, a reincorporarse en la familia del Señor. Esto es muy necesario. Y hermanos, permita Dios que no sea necesario que tengamos que sufrir algo muy serio en carne propia para aprender la necesidad de tener paciencia y amor y de buscar levantar al hermano débil y fortalecerle para que él pueda llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. La iglesia debe ser un lugar de estímulo. Y esta es una de las razones porque necesitamos tener grupos en la iglesia según sexo y edades, porque en cada etapa del desarrollo humano normal las necesidades son distintas y la posibilidad de comprender son distintas. Y por esto es indispensable que la iglesia sea una verdadera escuela con sus departamentos. Esto no es cuestión de lujo, esto es cuestión de absoluta necesidad. Los problemas y los intereses de los jóvenes son uno, los problemas y los intereses de las damas casadas son otra, los ancianitos ya tienen otra gama de problemas y necesidades. Y así la iglesia necesita buscar la forma de atender a toda esta gama de necesidades. Y hermano, lo glorioso es que el Señor de la iglesia enriquece a cada iglesia local con los dones que esta iglesia necesita para poder ministrar como Dios quiere que ministre. Hermanos, me van a perdonar una ilustración que yo sé que puede malentenderse. Yo no quiero que nadie me malentienda. Yo entiendo muy bien que el pueblo latino tiene ciertas sensibilidades que los norteamericanos no tenemos. Y una de estas sensibilidades, yo comprendo, es que usted, yo, nadie nunca debe insinuar que un humano es animal. Y yo no quiero que vayan a tomar a mal lo que voy a decir. Mi abuelito paterno era pastor bautista en Texas en aquella época en que las iglesias no sabían nada de la doctrina de la mayordomía. Mi abuelito pastoreaba simultáneamente 5 iglesias bautistas. Iba cada primer domingo a una, cada segundo domingo a otra, cada tercer domingo a otra y cada cuarto domingo a la otra. Y los 4 meses en el año que tienen 5 domingos, iba a la 5ª iglesia. Y entre las 5 congregaciones le remuneraban tan espléndidamente a mi abuelito que él forzosamente tuvo que ser un agricultor sembrando maíz y algodón a las medias y a las terceras para medianamente sostener a su numerosa familia.
Pero la otra mula era tremenda. Siempre estaba dando patadas a los becerritos, mordiéndoles. Y mi abuelito dijo que la única parte del año en que esa mula se portaba bien era en la primavera, cuando la tenía jalando el arado, haciendo el barbecho de sol a sol. Y entonces llegaba la mula al corral tan mansita que no molestaba a los becerritos, no daba guerra de ninguna clase. Y mi abuelito, ahora esto estaba en Estados Unidos, donde no hay este problema de estas comparaciones, mi abuelito decía, así pasa en mis iglesias. Los hermanos activos no son los que dan lata, son los que no hacen nada que causan problemas. Y hermanos, no hay razón para que ningún hermano no tenga que ocuparse. Cada creyente ha sido enriquecido con dones espirituales que le hacen potencialmente apto para algún ministerio. Y la iglesia debe ayudarle a descubrir cuál es su don. La iglesia debe ayudarle a desenvolverse en este don. La iglesia debe darle campo donde desplegar este don que Dios le ha dado. Y el resultado va a ser que cada quien está trabajando a gusto en el campo que Dios le ha asignado, con tanto que hacer que no le queda tiempo para andar criticando a los demás acerca de lo que ellos hacen o lo que no están haciendo. Esto es lo que queremos decir, hermanos, de que la confirmación de los creyentes precisa ambiente familiar. Somos la familia de Dios. Él es nuestro Padre. Jesucristo, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Y todos nosotros, amados hermanos en la fe. Oh hermanos, qué bendición es que cuando uno es creyente, encuentra hermanos en otros países, en otras culturas. Uno se siente en casa entre el pueblo de Dios. Y hermanos, esto es un sabor anticipado de lo que va a ser la gloria del cielo.